Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es, como no, Charlando con Libros. Tenemos de nuevo aquí a Claudio Nieto o profe Claudio Nieto, como Mm, se le conoce en redes, en diferentes canales. Con él vamos a aprender mucho de salud, de entrenamiento, de psicología, de fisiología, de las mejores ideas, de los mejores libros, porque es que antes me lo decía, dice, es que te puedo decir 500 libros porque los he leído todos o casi todos, ya lo vais a ver. Bienvenido de nuevo, Claudio. Hola, muchas gracias. Un placer estar otra vez contigo, Adrián. ¿Quién es Claudio Nieto? O mejor que esa pregunta, porque a veces es un poco, o Mm. ¿nos puedes explicar un poco tu background o tu historia, ¿no? ¿Quién es el profe Claudio Nieto? Bueno, pues sí, de manera así resumida tampoco es una historia muy grande ni muy larga. Pero bueno, pues nada, pues soy un estudiante infinito, compulsivo, ahora, pero de joven no lo fui, ¿vale? Luego imagino que hablaremos un poquito de libros que nos han marcado un poquito más de pequeñitos. Yo de pequeño era muy mal estudiante, no leía nada, no me gustaba ningún tema, no me llamaba la atención, sinceramente. Aquí te Pues podría me quedar ahorro bien ya y esta poder pregunta, ¿eh? Me ahorro la pregunta, ha quedado claro, vale, vale. y podría decir: "No, sí, leía mucho". No, mira, quitémonos las máscaras. Y hice un ciclo después de hacer lo que era COU, segundo de bachiller ahora, hice un ciclo de grado superior de actividad física y deporte, se llamaba TAFAT, y la asignatura que más me gustó fue fisiología, y me empezó ya a llamar la atención algo y ya empecé a leer. Ya luego tuve la suerte de hacer ciencias del deporte en Granada y ahí sí que, pues bueno, hay ciertas asignaturas de anatomía, de bioquímica y fisiología que despertaron realmente mi pasión. Luego nada, oposité para profe porque no sé por qué. Bueno, sí, imagino. Mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo eran profesores y creo que a lo mejor eso lo tenemos un poco en los genes no sé, me gusta explicar cosas, no tiene mucha explicación, ¿vale? O sea, me gusta leer algo y compartirlo y explicarlo. Y entonces pues me decidí ser profe. Y luego en la pandemia, pues daba clase de bachillerato y había una asignatura que teníamos que era anatomía aplicada y yo ahí le subía vídeos a los chavales en la pandemia para no perder clase respecto de hábitos de vida, nutrición, de entrenamiento. Y pues resulta que esos vídeos se los enviaba a los alumnos en una plataforma que teníamos en el instituto y la veían los padres muchas veces. Y había madres y padres que me decían, uy, qué interesante, y me hacían preguntas los padres. Y yo decía, uy, sí, sí, vale, yo acepto las preguntas, pero el vídeo es para tu hijo, no es para ti. Y una vez pasó este COVID, este coronavirus, y ya las clases volvieron a ser presenciales, dijeron los padres, oye, no tenemos ya tus vídeos porque no, porque mi hijo ha pasado ya, está en la universidad, ya no está. ¿Habría alguna opción de ver los vídeos de este año? No me pasó con todos los padres, no nos vengamos arriba, pero sí, no me pasó con alguno. Entonces Ya es decidí, mucho, bueno, ¿eh? pues Eso ya es mucho, ¿eh? Que te pase sí, con algunos ya es mucho. sí, y algún alumno y alumna también me dijeron, no, pues mira, hay cosas pues del sueño, del ciclo menstrual, de la nutrición, de los suplementos, ya. Claro, cuando hasta que el alumno no aparece, ¿no? El maestro no puede ejercer como tal. Entonces, pues al final dije, ostras, qué pena que ahora que realmente a estos chicos y a estas chicas les apetece profundizar en el tema, ya no están en el instituto. Y simplemente los vídeos que colgaba para los alumnos, pues los editaba un poquito y los subí en el canal de YouTube y empecé, pues eso, como profe Claudio Nieto en redes sociales, principalmente en YouTube y después, ahora paralelamente también en el podcast y las redes sociales, pero bueno, la idea original y que todavía sigue es, no me gusta la palabra divulgar porque la veo un poco ostentosa, es compartir. Siempre digo que es compartir lo que leo y aprendo sobre entrenamiento, sobre nutrición, sobre psicología y sobre fisiología. Y forrarte, ¿no? Porque tú esto lo estás haciendo para forrar. Todo, todo, todo. No te sé la ironía. Tengo un pastizal increíble. No, a ver, igual que te digo antes que he sido sincero con lo otro, lo soy ahora. Yo, gracias a Dios, bueno, por mi forma de ser que tengo ahora mismo, y pues yo tengo mi trabajo, también estoy asesorando deportistas, mi mujer también trabaja, es decir, económicamente no me puedo quejar, tengo dinero de sobra para vivir. No me puedo comprar un chalet, no me puedo comprar un descapotable, tampoco los quiero. Entonces, gracias a eso, pues puedo mantener, por lo menos a día de hoy, mi ética, y si hay patrocinadores que me han llegado patrocinadores y el 90% pues no compagino mis ideas morales y éticas con ellos, pues no los estoy aceptando. Entonces estoy Solo si dejando que si viniera, por ejemplo, Coca-Cola, aceptarías, ¿no? Coca-Cola y Colacao, esas es son las sí, sí. únicas.
Y donuts, esa esa y Marlboro y Fortuna, esa es la primera. Pues bueno, pues no han sido esas, pero han sido primas hermanas pequeñas de esas. Entonces, pues agradezco el interés por patrocinar, pero no tiene sentido que yo te salga hablando de los problemas que hay de las bebidas o de los refrescos y, por cierto, esto patrocinado por X o por Y. Entonces, digo que vayas caminando y esto está patrocinado por patinetes eléctricos, que eso es una Pero oferta que luego me... hay investigaciones, muchas investigaciones que luego cuando escarbas ves que están patrocinadas, pues, por alguno de estos, ¿no? Y dices, La por mayoría. Coca-Cola o congresos, muy fuerte. O sea, eso sí, algo que estoy aprendiendo mucho es a intentar decepcionarme menos personalmente, porque es increíble. Pero al final tenemos que ver, podríamos hablar de un libro, Same as Ever, no sé si te suena, el apartado de incentivos, que hay mucha gente que al final lo puede llegar a comprender, ¿no? Es decir, no lo justifico, no lo Lo que comparto. nunca cambia, el que comentamos en el anterior episodio, sí, sí. Correcto, eso es. Que lo puedes, ya te digo, lo intentas comprender o lo intentas justificar de una manera moral, pero claro, si tú puedes permitirte el lujo de no comprar eso, pues no lo compras o de no entrar en esa idea. Pero hay que entender que el mundo lo mueve, según Charlie Munger, la envidia, pero según mucha gente, el dinero. Y yo creo que aquí el dinero muchas veces hace un papel malo. Así que sí, por ahora me puedo permitir no lucrarme con esto, que no era la idea. Ujú. Y, bueno, hay una por ejemplo, ahora hay una idea de que tú divulgas, sobre todo, bueno, en YouTube, ¿no? En Mm, diferentes mm, redes, en YouTube es donde mm, lo estás petando más. Me acuerdo, por mm, ejemplo, un vídeo que dices: "¿Dónde guardar los huevos?". Ese mm. me funcionó, se lo pasé a mi madre, de hecho, me dice: "Oído cocina, vale, que por di esto". Luego podemos entrar más en libros y otras ideas más Sí, generales, pero sí. este detalle, porque creo que aún mucha gente, no va a saber, no lo sabe. Sí, normalmente los huevos se suelen guardar, claro, las neveras, en la puerta están las hueveras, ¿no? Los huequecitos estos para Sí, ponerlos. Entonces, claro, ¿dónde lo vas a poner? Si no te lo han explicado. Pues como es lógico, en los huequecitos, en la huevera. ¿Qué sucede? Que la puerta obviamente es la zona que, ¿no? Por definición, que más se va a abrir y más cambios de temperatura van a sufrir. Entonces, no tiene por qué pasar, pero es mucho más probable que pase que si estás abriendo y cerrando la nevera varias veces al día, como es normal que suceda en el 100% de las casas de todo el mundo, pues el huevo sufre ese proceso de bajada de temperatura constante y puede perder propiedades e incluso puede ser que no sea apto para el consumo. Entonces habría que dejarlo en las baldas, en las lejas de la nevera y no en la puerta, y sobre todo unas lejas, unas baldas intermedias. Pero es verdad que son, por ejemplo, ese ejemplo que acabas de poner tú, son cosas que cuando las lees y las entiendes, digo, ostras, me gustaría que esto lo supiera más gente. O sea, esto, ¿por qué él solo lo tengo que saber yo porque lo estoy leyendo, porque soy un friki, porque me ha dado por leer? Pues me gustaría que lo supiera la gente. Si le puedo ayudar a la gente en esto, pues le ayudo. Y no hace falta que esté patrocinado por huevos Kinder y estas cosas, porque no claro. aceptaría y a ellos no les afecta. Por eso, ¿no? En los supermercados no está en la nevera, está afuera, ¿no? Porque Correcto. siempre se dice, ¿no? El supermercado está afuera y luego, a no ser Claro. que sea muy caluroso, que esta es una temporada muy Mm, calurosa, menos eso. O si estás de ayuno, mejor mm. no pongas los huevos en la puerta, porque estás todo el rato abriendo la puerta de la nevera para ver para ver lo que hay. Sabes que no puedes comer nada, pero abres como, ¿no? Eso no te pasaba. A mí, sobre todo de Sí, chaval, me sí, sí. pasaba que abrías solo y te Sí, quedabas así mirando y ya sí, está, ¿sabes? Y luego decías: sí. "Ah", y en verdad era gula, no era ni hambre, Ya. porque dices, si tienes un montón de cosas y no coges ninguna, ¿no? Pues Mm, pasa eso. to- Totalmente. Y nos podemos ir ya más a ideas más generales y libros, las 2 cosas. Me gustaría, por ejemplo, que empezáramos con libros de entreno, ya que tú Mm. eres, profesor de educación física. ¿Qué libros de entreno recomiendas? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Qué ideas son las que te han atrapado y dices: "Por eso, este libro en vez de este otro"? Porque es que hay tantos. Mm. A ver, sí, de entrenamiento hay realmente muchísimos, pero ya te digo, he ido cambiando mucho. Por mi forma de ser y ahora mi forma de pensar me gustan. Hay muchos libros que hablan muy bien, pero no dejan de ser recetas, ¿vale? Es decir, te ponen que hacer la primera semana, el primer mes, el segundo mes, está muy bien, ¿vale? Pero claro, hay falta mucho contexto.
Hay falta muchísimo contexto. ¿Qué sucede? Pues que quizás el libro está muy bien en unos atletas, unas personas determinadas, pero luego lo hace Adrián o lo hace Claudio y empieza a haber fallos. Ujú. A mí un libro por antonomasia que más te voy a recomendar respecto al entrenamiento. Bueno, primero habría que matizar a qué te refieres con entrenamiento, porque hay gente que hablamos de entrenamiento y hay gente que se lo lleva a la fuerza, hay gente que se lo lleva a la resistencia, hay gente que se lo lleva a la salud, hay gente que se lo lleva a la estética. Entonces, así en general, para romper un poquito cabezas, el de Manu Solarjona, La naturaleza del entrenamiento, por la complejidad, está muy bien para que la gente entienda que las recetas están muy bien, ¿vale? Son necesarias, porque al final, si no, bueno, Adrián, ¿qué hago? Entonces, el lunes, ¿qué hago en el gimnasio? El lunes, ¿qué hago en la pista de atletismo? Pero no tiene por qué funcionar igual. Entonces, ese libro para mí es el primero que te recomendaría porque te abre la puerta a la duda y a entender un poquito la fisiología en cómo afecta. Porque al Es un final... librazo, yo también lo recomiendo muchísimo, lo he recomendado a Mm, todo el mundo, es un librazo que la portada que es de ciclista, pero se lo recomiendo a todo el mundo. mm, O sea, 2 premisas. La primera es para todo el mundo, para entender cualquier tipo de entreno, como decías tú, ¿no? mm. Y también tener en cuenta que hay partes más fáciles y otras más difíciles, ¿eh? Porque Sí, no, sí, o sí, sea, sí. eso también es cierto. Pero Sí, sí. es un, librazo y para entreno, me parece de lo mejor, porque es un libro que no te da recetas mágicas como el 99%. Que como decías tú, por un lado está bien, para empezar está bien, porque no sa hay que empezar por algún lado, Mm, pero también teniendo en cuenta que pueden cambiar, que te adaptas, lo que hablamos en otro episodio, ¿no? Que claro, ta claro, sí, sí. claro. Luego, respecto, por ejemplo, ya hablando de entrenamiento de fuerza o estética, ¿no? Pues si hablamos de fuerza, todos los que ha escrito Vadillo, pues el referente número uno en España de fuerza, pero quizás si no eres muy diestro en esto de la fuerza y del entrenamiento, quizás se queda un poquito en la teoría. Para mí, si algo ha pecado este hombre que habla mucho desde la teoría, pero por ejemplo, creo que te voy a nombrar mucho a Marcos Vázquez, por desgracia, pero es que para mí marca un antes y un después. Tiene 2 libros de fuerza, entrenamiento, uno para ellos y otro para ellas. El de chicos es barra libre y el de chicas guerrera espartana, que está Pero, muy ¿por qué bien. fuerza? Me refiero, yo entreno fuerza, ¿vale? Yo entreno Ujú. fuerza, pero yo no quiero ser Schwarzenegger. Claro, Lo no, quería hay... ser con 15 años y ya no. Pero, ¿por qué fue no? ¿Por qué esta moda, Claudio, de entrenar fuerza? Si hay Mm. para estar bien, hay que no comer hidratos por la noche y salir a correr un par de veces a la semana, ¿no? ¿Por qué esta? Es que Al final, volvemos a lo de siempre, ¿no? El equilibrio. Yo creo que la fuerza ha sido la cualidad física más demonizada y denostada. Y ahora mismo está otra vez volviendo a coger, iba a decir muchísima fuerza, pero no quiero poner. Es que si nos damos cuenta, hasta hace muy poquito, correr era lo que estaba mejor para la salud, para el corazón, caminar incluso, ¿no? Se decía que con caminar ya era suficiente y ya pues luego empezó un poquito el cardio. La fuerza yo creo que ha estado demonizada porque se le ha asociado al culturismo o se le ha asociado al mundo del gimnasio puro y duro, que a lo mejor precisamente no era, si haces un estudio observacional, no era el ambiente más saludable y más sano que hay en el mundo, pero poco a poco se va viendo que la fuerza, bueno, Vadillo dice que es la única cualidad que hay, ¿no? Que a partir de hacer la fuerza tú puedes pedalear o puedes correr y ya luego vendrá la resistencia. A partir de la fuerza tú puedes estirar y ya vendrá la flexibilidad. Es decir, al final al principio tú generas fuerza y luego vienen las otras cualidades. Pero al trabajar fuerza, pues bueno, aquí podemos hablar solo un podcast. A nivel cerebral, a nivel óseo, hay que pensar que ya realmente es un órgano endocrino, es decir, tú generas ciertas mioquinas y generas ciertos conectores para que nos entienda la audiencia que te hacen tener mucha más salud, hacen que tengas, digamos, que descanses mejor, haces que seas mucho más fácil, que puedas prevenir muchas patologías, como la número uno, el cáncer. De hecho, hace poco los chicos de FISAC han hecho un libro, han publicado un libro, que es el ejercicio físico, un muro contra el cáncer. Y de las actividades, la fuerza, está en la alta intensidad, entrenamiento en zona 2, está vida activa, pero el number one es la fuerza. Y te pones a ver el ejercicio número uno o la cualidad número uno, la modalidad número uno para muchas patologías a la hora de tratar y prevenir,
y es la fuerza. Ahora hay que llegar, como siempre, ¿no? Como siempre comentamos, un término medio. Si tú ya haces fuerza 5 veces a la semana, pues a lo mejor en vez de hacer un sexto día, te viene mejor correr o te viene mejor hacer otro Ujú. tipo de actividad. O si tú ya tienes muchísima cantidad de fuerza, pues que aunque la mantengas, sobra. Pero Te en digo, por general, ejemplo, lo que hago yo, ¿vale, Claudio? ujú, Para claro. hacerlo en mi terreno. Lo que hago yo ahora mismo. La semana que viene no sé, Mm, porque al final hay que adaptarse a la vida, ¿no? Todo. Yo hago 2 días de entreno de fuerza a la semana, ¿eh? 2 días también, de bicicleta, tampoco mucho, una media horita mm, cada vez, y 2 días de escalada, porque a mí me gusta escalar. ¿No? Porque también hay que intercambiar. O sea, hago eso. Al final la escalada también tiene un poco de fuerza y entrenar fuerza me ayuda a escalada, se retroalimentan, pero también hacer bicicleta también me ayuda a escalar, a tener, yo creo, más resistencia, ¿no? A llegar mm, arriba sin sacar la lengua y decir me quiero morir, ¿no? O sí, pero haciendo una vía más difícil, disfrutándola más, o mm, sufriendo para luego disfrutar. mm. Por ejemplo, es Yo, lo que hago yo, en mi ejemplo, por yo lo veo perfecto. Bueno, yo lo veo muy bien. Para que fuera perfecto, que quizás no hay que buscar lo perfecto, a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero para buscar esa perfección combinada, faltaría meter algo de alta intensidad, que a lo mejor el día en bicicleta pues hagas una serie de sprints, por ejemplo, y ya estás cogiendo esa alta intensidad cardiovascular, y sobre todo, llevar una vida activa. Es decir, aparte, fuera de ese entrenamiento en sí, de ese ejercicio físico en sí, ujú, pues tener vida activa, es decir, pues subir por las escaleras, ir caminando al trabajo o por lo menos dar X pasos al día, pasear a tu mascota si tuvieras, aparcar ujú. un kilómetro más lejos del centro donde vas para caminar. Entonces, si combinas esa vida activa con esa zona 2 por así decirlo, que es tu bicicleta, si en esa bicicleta metes algún sprint, alguna alta intensidad de vez en cuando, y lo otro metes fuerza, tanto en el gimnasio y luego haces escalada, pues vamos, si lo disfrutas, me Ujú. parece que no se puede mejorar eso. Sobre todo si lo disfrutas. Sí, exacto. O al final es largo plazo, porque si no lo disfrutas y buscas ser perfecto, pero luego otros campos de tu vida no llegas, mejor hacer eso, o mejor entrenar 2 veces a la semana que no entrenar ninguno, porque ¿no? Mm. Yo lo que pienso al menos. Y, Habrá y- épocas que y tendrás menos tiempo. ahora te pregunto, cuando estás haciendo escalada, cuando estás haciendo bici, ¿te vienen ideas de libros? ¿Te vienen ideas de trabajo, Claro, de claro. proyectos? Sí, sí, básicamente. Y cuando porque también te iba a decir, yo vivo en un tercero, tiene ascensor, pero no lo utilizo casi Mm, nunca, a no ser que vaya muy cargado, porque mm, además es estrecha la escalera, o sea que por ese lado también cubro un mm, poquito lo que me mm, decías. O, por ejemplo, hacer mm, series, que no solo el entreno de fuerza es, ¿no?, hacer unas pesas y luego descansar 5 minutos mm. con el móvil, yo me lo dejo aparte. No, Sí, ni me lo llevo. A veces muy hago, bien, biseries, hago un ejercicio y hago otro muy bien, ejercicio. Y a lo mejor muy ese bien, día tengo solo 1 hora o 45 muy bien. minutos y me he hecho la rutina porque me lo he hecho en Sobra. mis series. Me he hecho, Muy bien, 12 ejercicios diferentes, pero son muy como bien. 6, ¿no? También, por ejemplo. Al final es leer, la experiencia y ver cada uno adaptarse. Pero eres tú el experto, parece yo aquí que es para que No, me no, no, evalúes. pues un 10. De momento tienes un 10. Vamos a seguir con todo, pero de momento tienes un sobresaliente, Adrián. Muy bien, pues, ¿qué más ideas o qué más libros, nos podrías o nos podemos pasar a salud, por ejemplo? Sí, bueno, a ver, mira, de entrenamiento, pues ya repito, habría de depender de qué ámbito estamos hablando, pero hay dos que también me gustaría comentarte, unos de Loles Vives, de Pacto con el Diablo, y otros de Juan G. Ojeda, de Tres Pasos contra el Sedentarismo, que no hablan Ujú, de entrenamiento en sí, pero sí te dan una visión holística, una visión completa, una visión transversal, que el de Loles te habla lo importante que es el medio y el largo plazo y que no hagas cosas a corto plazo con 20 años, con 25 años que te destrocen, porque a medio, como comentabas, ¿no? Que al final no va a merecer la pena y lo que hoy te va a generar una estética, una fuerza muy, muy importante y que te va a gustar hoy, en unos meses o en unos años te va a pasar factura y vas a estar peor. Y paradójicamente, lo que hoy hace que estés más fuerte, más sano, aparentemente, o más ágil o más estético, a largo plazo va a ser un problema. Y el de Juan G. Ojeda, Trepaso contra el sedentarismo, es lo que estabas comentando antes. Oye, mira, no tengo tiempo no me gusta, no tengo esta afición. Bueno, pues por lo menos, si no quieres entrenar para coger un estatus físico muy grande, por lo menos huye del sedentarismo, porque entre ser gran deportista
y ser sedentario, a veces hay un término medio, ¿no? Es que yo no puedo ser un gran corredor, es que un gran escalador. Bueno, Adrián, no necesitas ser un gran escalador, no necesitas ser el más fuerte del gimnasio, no necesitas ser un gran ciclista, pero quizás mucha gente lo que necesita es romper el sedentarismo, o sea, no sea sedentario. En este sentido, el libro de Juan G. Ojeda creo que lo pone bastante bien, bastante fácil y explicado para todos. Me recuerda también, antes que decías de la estética, una frase, ¿no? Estética o por fuera bonito o por fuera estético y Mm, por dentro feo, por dentro horrendo, ¿no? Porque eso mm, se vería de esa gente, de ese Schwarzenegger o de mm, cualquiera de estos, mm, ¿no? completamente. Nos podemos ir a libros ya más de salud, no tan enfocado al entreno, aunque todo Mm, está relacionado. Sé que, por ejemplo, Sari Arponen, ¿no?, que estuvo por aquí, igual mm. que Marcos Vázquez, grandes cracks. Sé que, te gusta, ¿no?, su libro. Puedes decir el suyo, ¿no? O otros, yo qué sé, eres tú. Vale, pues sí, mira, en general de fisiología y salud, pues sí que podemos hablar de muchísimos. A mí, bueno, para mí es una biblia de fisiología del ejercicio de Wilmore and Costill, Guyton, que son manuales de referencia de fisiología que yo sé que a la gente esto no le llama la atención, pero aquel que quiera saber de salud, de entrenamiento, de psicología, de nutrición, yo les pido que estudien fisiología. O sea, digo, tienes que entender cómo funciona el cuerpo realmente a nivel enzimático, a nivel hormonal, a nivel químico, a nivel de biología, porque si no es imposible que luego entiendas por qué tienes que descansar X en unas series, por qué tienes que hacer un ciclo de tantas cargas, por qué tienes que hacer estos ejercicios, por qué ahora tienes que comer más, por qué ahora tienes que comer menos, si no queda un poco aleatorio. A mí fue el ¿Podrías primero que no. hacernos, Claudio, Sí. podrías hacernos una pequeña clase de fisiología? Porque es cierto, yo oigo fisiología y ya es como que me da palo, ¿no? Es esa palabra que te echa para atrás. Una pequeña clase, unas bases para que veamos que no es. Pues mira, sí, en el fondo, iba a decir es muy sencillo, pero sería mentiros. Pero bueno, si habéis leído el libro de What is Health, que es otro de los libros que es la salud, ¿vale? De Peter Sterling, es una alegoría a la fisiología y es muy sencillo. Al final el cuerpo responde a los estresores que tú le sometas, ¿vale? El cuerpo quiere un equilibrio y ese equilibrio lo quiere mantener a toda costa. Si tú lo empiezas a estresar, por ejemplo, ¿cómo lo puedes estresar? Ayunando. ¿Cómo lo puedes estresar? Comiendo mucho. Según lo que le hagas, el cuerpo va a responder de una manera o de otra para tener un nuevo equilibrio. También lo puedes estresar tomando el sol. También lo puedes estresar, pues, entrenando fuerza. Y ahora vamos a explicar estas 4 cosas. Si Adrián estresa su cuerpo metiendo menos calorías de las que debe, pues el cuerpo se adapta. Y una manera que se adapta a ese estrés es perdiendo depósitos dentro del cuerpo. Si lo has hecho bien, lo que vas a perder va a ser grasa. Si lo has hecho mal, si el cuerpo entiende que lo que tiene que perder no es grasa, sino que es músculo o que es hueso, el cuerpo se adapta y pierde hueso. El cuerpo no es ni listo ni tonto, el cuerpo se adapta a las circunstancias que hay y a veces piensa que hay que ejecutar ciertas variables fisiológicas para llevar a cabo su objetivo. Vámonos al ejemplo del sol. Si Adrián empieza a recibir el sol, el cuerpo entiende que hay un estresor y para no sufrir más de la cuenta, tu piel se empieza a cambiar y te empiezas a poner más moreno, hasta la cantidad de melanina que tengas. Si Adrián empieza a entrenar, empieza a hacer fuerza, la fisiología que hace, si estás entrenando bien y estás comiendo bien y estás descansando, el cuerpo se adapta. Y ese estresor que es entrenar la fuerza, ¿en qué se crea la adaptación? Pues en volverte o más fuerte o más grande o las dos cosas. Entonces, si tú entiendes la fisiología, yo quiero que Adrián se vuelva más grande. Vale, entonces tenemos que saber qué mecanismos pueden hacer al cuerpo que responda de esa manera, hipertrofiando. Pues yo sé que tienen que ser un descanso corto. Tienen que ser un rango de repeticiones X, muy variable, ¿vale? Pues entre 6, 8 y 12. Aunque puedas hipertrofiar con menos y con más, pero hay un rango óptimo. Pues tengo que buscar ciertos ejercicios, ciertas actividades, tiene que ser un contexto, tiene que ser un superávit calórico. Entonces, si tú entiendes eso, por ejemplo, hay mucha gente que entrena fuerza, tiene hipertrofia para ponerse grande, pero luego no come lo suficiente. Entonces, fisiológicamente no se puede dar. O sea, el cuerpo, si tú lo estresas para ponerte más grande y
él quiere responder así, pero no le dan las calorías mínimas, el cuerpo dice, "Bueno, ¿yo cómo voy a construir músculo extra si no tengo un mínimo para mi sistema inmune? Lo primero es mi sistema inmune. Y ya, si Sobrevivir. sobra, primero sobrevivo. Y si sobra, empezamos a las cosas extra. Entonces, mucha gente no entiende esas pequeñas cosas fisiológicas y para mí es la clave. Y en este libro, por ejemplo, de What is Health, de Peter Sterling, explica muy bien qué es la alostasis, qué es la homeostasis y qué es ese cambio constante, ¿vale? Y para mí, te digo, es un cambio de mucha gente que luego nos volvemos locos con temas hormonales, testosterona en hombres, ciclo menstrual en mujeres, nutrición, microbiota, está claro, pero tienes que entender que tú, según lo que le hagas a tu cuerpo, el cuerpo siempre, 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 Adrián, va a responder. A veces para bien, a veces para mal y a veces hay cambios que tú no te lo esperas. Pero tenemos que entender, si entendemos eso, si te tiras en el sofá tumbado todo el día o sentado en una silla, tienes que entender que tu cuerpo se va a adaptar a eso. Como decía Katy Boyman en Mueve tu ADN, otro libro que os recomiendo, nos hacemos ninjas de la silla. Estamos chepados, no tenemos glúteo. ¿Por qué? Tu cuerpo se adapta a estar sentado todo el día. ¿Para qué quiere glúteo, Adrián? Si tu glúteo extiende la cadera, pierdes el glúteo. ¿Para qué quieres tener un buen tono en tus dorsales, en tu espalda, si estás todo el día chepado con ordenador? Pues al final tienes esa cifosis. Y al final O todo se adapta. O glúteo efectivo, ¿no? Porque mucha gente ahora estará pensando: "Ojalá, si estoy sentado y se me ha puesto un culo". Claro, el glúteo efectivo, que luego hacen hip thrust, que hacen un ejercicio y luego Correcto. no pueden ni con 10 kilos cuando tendrían que poder con 100 o 200 porque el culo es el músculo más fuerte que existe y no lo sabemos, y se utiliza para correr, para andar, para sí, sí. Efectivamente. Y en base a eso, por más libros, pues por ejemplo, libros que me han llamado mucho la atención, pues mira, de Saludablemente, de Marcos Vázquez. Que es como eh, más, una introducción, ¿no? Es una introducción sí, a muchos temas, toca muchos temas de sobre dormir, sobre muchas cosas, para mí es muy bueno. También para correcto. Correcto, yo creo, se lo pregunté también, o sea, Invicto creo que lo hizo más desde el apartado de psicología y filosofía y mm, saludablemente más de la biología y la fisiología y creo que los dos libros se retroalimentan en ese sentido. Y luego, por ejemplo, Antonio Valenzuela, Hijos de la Adversidad, es un libro muy bueno para entender la fisiología y la salud y que es precisamente habla de esto, que somos hijos de la adversidad y que tu cuerpo espera eso, y que tu cuerpo espera esa adversidad que hemos tenido de ayuno, de frío, de calor, de que tienes que escalar, de que tienes que vale, levantar un objeto pesado, y eso está en los genes. ¿Qué sucede? Que si no se lo das, porque hoy en día, si quieres no pasas frío, Adrián, si quieres no pasas calor, si quieres no levantas un objeto pesado. sí, ¿Cómo puedes, para que te traigan comida a casa, con una aplicación puedes? Tú con esto te traen comida a casa. sí. Pero antes no tenías que traer, para traer comida a casa tenías que ir tú. Entonces somos hijos de esta adversidad, nos hemos criado con adversidad que hoy en día son todo facilidades. Y el segundo libro que ha sacado también Antonio Valenzuela sobre las mitocondrias, pues es mi orgánulo favorito dentro de la fisiología porque si entendemos la importancia de estas mitocondrias, entiendes por qué te tienes que mover, entiendes por qué tienes que hacer fuerza, entiendes más que por qué tienes que comer bien, nos vamos a la vía negativa de Taleb. ¿Por qué no comas mal? En vez de comer perfecto, en vez de comer bien, evita ultraprocesados, evita ¿Pero qué es bollería. la mitocondria? ¿Qué es eso? Eso me suena a un Pokémon, ¿qué? Pues mira, la mitocondria es un orgánulo fascinante que tenemos dentro de nuestras células, que lo que hace básicamente es coger el oxígeno y los nutrientes y los transforma en energía. ¿Vale? Entonces, si tu mitocondria es funcional, está bien, podrá captar más oxígeno, podrá captar los nutrientes y a cambio te dará energía. Energía primero para que tú entrenes y energía para que tu sistema inmune esté fuerte, energía para todo tu cuerpo, todo irá bien. Pero si esas mitocondrias empiezan a ser disfuncionales, por ejemplo, por ser sedentario, se empiezan a perder mitocondrias, cantidad y calidad, o por comer mal, se empiezan a perder mitocondrias en cantidad y calidad. Fíjate, si Adrián tiene menos mitocondrias que Claudio y los dos comemos lo mismo, si mis mitocondrias son capaces de coger esa comida y convertirla en energía, tienes que comprender que yo lo que coma es gasolina y energía, me muevo, ¿vale? Si tú no tienes mitocondrias, no puedes usar esa comida como fuente energética. Primero, tienes poca energía, estás más cansado, te pondrás malo más fácilmente, estarás de peor humor y encima esa energía que no estás utilizando, ¿dónde se queda? En forma de Michelin, en forma de grasa, en forma de... Te Entonces, la sentirás mal, diferencia... ¿no? Porque estás comiendo lo mismo que la otra persona, pero como que te sientes cansado
¿no? Y correcto. encima te sentirás mal, claro. Ujú. Correcto. Y de hecho, por ejemplo, una de las hipótesis que hay hoy en día en el sistema inmune y sobre todo en el cáncer últimamente es que para que no se alimenten las células cancerígenas del cuerpo, en vez de luchar contra ellas un tú a tú, porque parece muy difícil, una manera muy buena es prevenir. Y la manera de prevenir es que tus mitocondrias cojan los nutrientes, cojan ese oxígeno y sobre todo esos nutrientes y las priven a las células cancerígenas. Entonces, tener unas mitocondrias en cantidad y en calidad te dan un estatus de vida, de una calidad de vida brutal. Y al revés, tener una disfunción mitocondrial es sinónimo de apatía, frío, poca energía, obesidad. No puedes crear, pero es más, mira Adrián, aunque sea para ganar masa muscular, si tú hayas entrenado, cuantas más mitocondrias tengas, más mitocondrias se ponen a trabajar para crear más músculo. Pero si tienes menos mitocondrias, tendrás menos fuentes energéticas para crear más musculatura. A la hora de pensar, estado de ánimo, el cerebro igual. O sea, necesitas mitocondrias en el cerebro para que lleguen ideas, para que fluya más, para que tengan más energía. Entonces, al final, la mitocondria es digamos, la unidad básica de la vida y que, vamos, yo lo pondría obligatorio. De hecho, mis alumnos me llaman mitocondrio. Si te, si te sirve de algo, es el mote que me han puesto, mitocondrio. El señor mitocondrio. Porque al final dicen, es que todo llega al final, siempre llegas a lo mismo, mitocondrias. Digo, pues ojalá hubiera otra cosa, pero lo siento, mitocondrias. Bueno, es la base, a ver, te lo estás Es la dando base. sencillo, ¿no? Ajá, sí, sí. Mm, mm, Y para conseguir el estatus correcto, ¿no? El estatus mm. de salud, no otros Correcto, estatus que que perseguimos y correcto, no. correcto. Mm, nos podemos ir, por ejemplo, sé que también te Mm, gusta la psicología porque está mm, relacionado. Has dicho ya uno, has dicho Invicto, que es mm, psicología, mm. porque es filosofía estoica, pero podemos hablar de otros libros. ¿Puedes decirnos algún otro libro y su idea principal que te haya gustado? Uf, también muchos, porque te digo una cosa, de psicología, mira, te soy sincero, ¿vale? Hace 10 años me preguntas de psicología y te digo, "Bah, psicología, eso es que te hace falta entrenar y trabajar y ya está, que esto eres". Hace 5 años te hubiera dicho, bueno, sí, está relacionado con la salud, con la fisiología, pero bueno. Y hoy en día te digo, ostras, ¿cómo no se puede hablar más de psicología? Lo es todo porque está englobado con todo. Ahora mismo si hay un tema que estoy estudiando más, leyendo más, es sobre la psicología y la verdad es que me tiene fascinado. Pues libros muchos. Por ejemplo, a mí un psicólogo que me gusta bastante es Víctor Amat, ¿vale? Ha sacado 2 libros, Psicología Pan y Autoestima Pan, porque huye un poquito del pensamiento positivo por obligación y estoy muy de acuerdo con él, ¿vale? Yo soy muy happy flower muchas veces, pero porque me sale, ¿vale? Yo a él se lo pregunté, oye, a mí per se me sale ser happy flower, vale, pues no pasa nada. Pero lo que está mal es la obligación de no pasa nada, sonríe, te pongo unas gafas de color rosa y todo va a ir bien. Y esos libros un poquito te baja un poquito a la Ujú. realidad. A También veces, los li para mí, se va un poco al otro extremo, pero Sí, para luchar eso, para mí a veces se va a veces es demasiado pesimista, pero algunas de sus sí, ideas son muy buenas, sí. sí, sí, sí. Otro autor que también tiene 2 libros bastante interesantes, Ramón Nogueras, de ¿Por qué creemos en mierdas? O ¿Por qué compramos la burra? Pues igual te habla un poquito de sesgos y por qué muchas veces estamos Ujú, equivocados, por qué somos a veces tan extremistas, que se da un poquito la mano en ese concepto. Al final hay conceptos que se da la mano con Pablo Malo, Los peligros de la moralidad, ¿no? Que es estuvo por aquí, ujú, o estás conmigo o estás contra mí. Y esos mm, libros al final, si hablamos de sesgos, por ejemplo, Jaime Rodríguez Santiago, que también ha pasado por aquí, pues para mí es un librazo. Hablo de sesgos y comparas el libro Jaime Rodríguez Santiago y el de Pensar rápido, pensar despacio de Kahneman y dices, Kahneman tiene obviamente mucho más background y tiene mucha más fama y tiene mucho más historial, pero explica mejor Jaime Rodríguez Santiago que Danny Kahneman, que a mí al principio, te soy sincero, me costó mucho leer ese libro. De hecho, lo dejé y luego lo volví a coger porque leí buenas críticas del libro y al final me gustó, pero lo dejé varias veces. ujú. Y Y otro libro, el que me dime. has dicho, perdona, Claudio, el que me has dicho de, Noriega, Ujú. sobre todo el segundo, yo me Ramón iría Nogueras, más Ramón Ramón, sí, Nogueras. Sí. Nogueras, eso. De hecho, me los he leído los 2 suyos. Mm, Sobre todo el segundo, yo me iría al libro de influencia de Cialdini, porque el mm, 80% del libro de Nogueras es el libro, incluso sí. los estudios, incluso los ejemplos. Me iría a la fuente y Cialdini es muy bueno. O sea, me refiero muy bueno en el sentido de que es fácil de entender.
En Eso ese hace mucho. caso, yo no recomiendo estos, porque hay otros que es que son tan parecidos y también se explican bien. Claro, En el caso de claro. Pensar rápido, pensar despacio, no. Hay otros libros, como La realidad no existe, que Buah, son mucho más fáciles de entender que el de librazo. Kahneman. Que Kahneman tienes que estar muy motivado. Yo me lo leí, me encantó, es un libro que me ha cambiado la vida, pero no se lo acaba ni el tato. Yo te soy sincero, me lo dejé, pero luego, pues como escuchaba gente y leía, ostras, que Danny Kahneman, Pensar rápido, bueno, pues lo cogí. Y por cerrar un poquito, si quieres, psicología, hay dos, pues que creo que me han cambiado un poquito. Uno es el de Flow, de Simen Mihaly, o como Ujú. se pronuncie, que cada vez lo pronuncio Flujo. diferente. Sí, flujo Flujo, y ya está. sí, que al final dices, ostras, yo creo que esto lo sabía, pero no lo había puesto yo estas palabras. Pero al final, los que hacemos deporte, los que entrenamos, lo entiendes. Dice, esto me pasa a mí, es decir, a lo mejor a ti que te gusta escalar, y creo que en el libro pone un ejemplo del escalador. El escalador a lo mejor se pone a escalar y no sabe si ha comido, si no ha comido, si es de día, si es de noche, si es lunes, si es martes. Pasa cuando ves una película que estás en el cine y te quedas absorto, que sales y dices, el lunes es sábado, es de día, es de noche, ¿dónde estoy? Necesitas 5 segundos para volver a la realidad. Pues esas actividades que te generan tanto flujo que tu concentración, tu energía, tus sentimientos y tus sentidos están en esa actividad, es muy beneficioso, que gracias a los que ya hacemos actividad física o deporte, de alguna manera o de otra, ya lo vivenciamos, o aquel que toca un instrumento, o aquel que pinta, o aquel que lee, o aquel que escribe, que también lo ha vivenciado. Pero al final le pone nombres y apellidos a cosas que quizás lo sabías, pero no eras capaz de transmitirlo. Y el último que me gustaría comentarte es el que antes te decía fuera de micro, ¿no? Que siempre en pie, de Pepe García, Pepe Estoico, que aparece en redes sociales. Está muy bien Que también porque... también está por aquí, es que también está Ah, por sí. aquí. Y Ah, ese es el que más has regalado, ¿no? Además me decías. sí, sí, pero claro, hay que explicarlo un poquito en contexto, porque a mí no me gusta coger un libro y regalarlo a todo el mundo, porque, por ejemplo, si a ti te veo, eres mi amigo y veo que en ese libro a ti ahora mismo para ti no te va a decir nada, a mí no me gusta. Claro, No, Adrián, léete este libro porque me lo he leído yo y me ha gustado. A lo mejor es un momento de mi vida, claro. pues que no estoy para leerme ese libro, pero por Pero en tu desgracia, entorno ha ocurrido algo, ¿no? En tu entorno ha ocurrido que mucha sí. gente necesita el estoicismo. Correcto, correcto, correcto. Hay divorcios, hay problemas familiares, hay problemas económicos, hay despidos y digo, mira, eres mi amigo, eres mi amiga, confías en mí, sí, me dejas que te regale una cosa, pero a cambio, sí, sí. Y los he regalado, ya te digo, por desgracia los he tenido que regalar y hasta ahora los feedbacks que me dan pues son bastante positivos, porque creo que es un libro que te habla de la teoría, pero también te habla de la práctica, y un lenguaje muy sencillo, muy ameno, muy claro, y te habla de Epicteto, de Marco Aurelio, de Séneca, pero va al grano, lo que antes hablábamos, ¿no? Y no, porque hay libros que lo lees y dices, "Uf, me cuesta. Yo leo a Platón y me queda grande, no lo entiendo, ¿vale? Pero leo estos libros, lo entiendes, le llevas, coges la aplicación práctica y creo que merecen la pena. Como también me decías, ¿no? El de David Dodge, que lo he intentado leer y es tan difícil. El de ¿cómo se Sí, La búsqueda del infinito? ¿Cómo el, es? Algo el, así, ¿no? el comienzo del infinito. Los comienzos, Sí, el comienzo claro, del que infinito. también es muy difícil. Sí, Que te lo reconozco, ¿eh? Yo soy sincero, como estás viendo, me queda grande. Yo empiezo a leerlo porque escuché buenas críticas, entre ellos a Jaime Rodríguez Santiago, tal, pues también lo sigo, a su podcast Kaizen, y bueno, pues me decidí a leerlo, ¿no? A comprarlo, a leerlo, y te pones a leerlo y dices, ostras, tengo que volver hacia atrás, ya. leo la página, no me entero, digo, bueno, pues hay más libro que lector, el libro me queda grande. Me pasa a mucha gente, Claudio, con ese libro. Yo ni me lo he empezado por ese miedo que me da, así de claro te lo digo. ¿Sí? Sí, sí, No, sí. hombre, hombre, tú Cuando léetelo, esté ¿no? jubilado, pues, Léetelo, a ti a lo y mejor te la gusta. última, bueno, la última pregunta sería, otros libros que no estén relacionados Mm, directamente con lo que divulgas o mm, compartes, mejor dicho, mm, mm. que te hayan marcado, que te hayan cambiado la vida. ¿Me podrías Pues decirnos alguna idea y ya cerramos? sí, te puedo decir, en vez de 2 libros, 2 autores, ¿me permites? Claro. Si me Mira, dices sus ideas, ¿por qué lo compras? Sí, ¿sabes? A mí me gusta que me sí, digan, vale, pues a ver, sé que uno, o intuyo que uno no te gusta, que es Sapolsky. ¿por qué? No he leído nada de él. O sea, Ah, que Taleb habla muy mal de Sapolsky, sí, yo no lo sí, he sí. leído aún. Sí, sabe, pero Taleb habla mal de mucha gente. Taleb es que Sí. muy muy Bueno, provocativo. pero
te lo deja bien porque así tienes pocos que leer, ¿no? Te hace la faena. Sí, si sigues a Taleb, te quita mucha, te simplifica las cosas. Bueno, pues Sapolsky, a ver, por ejemplo, por qué las cebras no tienen úlceras y te explica muy bien el tema del estrés y el problema que tenemos con el estrés hoy en día, y lo ejemplifica muy bien. Y el de Compórtate, a mí el de Compórtate me cambió la vida, porque te habla un poquito a nivel de actitudinal e intenta explicar a nivel de biología, a nivel de psicología, a nivel de antropología, qué hay detrás de los comportamientos humanos. Luego está el sesgo, ¿no? Decir, ostras, creo que lo he entendido y ya ahora creo que Adrián se comporta así porque de pequeñito sucedió esto, pero bueno, te ayuda un poquito a no juzgar tanto a la gente y sí entender, ponerte en su piel y darle una explicación, pues porque hay gente que, pues, que tiene pues, ciertos comportamientos o ciertas actitudes. A mí me ha venido muy bien, Adrián, porque al ser profe, al ser docente de jóvenes, de adolescentes, muchas veces cuando veo comportamientos X en alumnos, me viene mucho a la cabeza los libros, sobre todo el de Sapolsky, de Compórtate, y quizá me equivoco, pero luego tiras del hilo, hablas con esa persona y siempre hay detrás una historia llamativa que no te digo que justifique, pero que sí explica ciertos comportamientos de ciertas personas. Y el otro autor, ya lo has dicho tú. Para mí, Taleb es, vamos, Cisne Negro me gustó muchísimo. Skin in the Game me gustó muchísimo, pero Antifrágil es el libro que más he leído y he releído con diferencia y me ha cambiado la vida. Es que porque, y repito, te lo he dicho en la otra entrevista, se puede aplicar a finanzas, se puede aplicar a amistades, se puede aplicar a parejas, se puede aplicar a entrenamiento, a salud, todo lo que en el libro Antifrágil. Quizás lo explica de manera un poco vehemente, a veces chulo, a veces agresivo, pero yo creo que es Taleb, ¿no? En la última entrevista me ha parecido escucharte a ti, al invitado, hablando precisamente de eso. Es lo bueno y lo malo de Taleb, que es así. Y creo que es más que los libros, son los dos autores que más a día de hoy me han cambiado mi forma de pensar y de ver el mundo, la fisiología, la nutrición y te digo una cosa, en mi vida personal. Pues curioso, ¿no? Que sean esos 2 que están como así enfrentados y que hay Mm, ideas que se contraponen, pero así mm, es la vida, ¿no? mm, Pues muchísimas gracias, Claudio, por haber vuelto al podcast, por haber aceptado, por tu sinceridad constante, mm, ¿vale? Por tu sencillez, que haces las cosas que sean sencillas, ¿no? No hay que recargar ni que mm, buscar, ¿no? mm. Y pues muchísimas gracias, Claudio, por haber venido. Pues nada, Adrián, de verdad, muchísimas gracias a ti. Y yo, por ejemplo, cuando le digo a mis padres que me han invitado a un podcast para hablar de libros, a mi madre me dice, madre mía, si te hubiera visto con 16 años, digo, bueno, pues se lo voy a decir. Dice, no te atreves, digo, se lo voy a decir. Yo no leía. O sea, si hay alguien que no lee, que no le gusta, o tiene un hijo, o una hija, un familiar que no le gusta y están desesperados y es mal estudiante, pues bueno, que mantengan esa esperanza y seguramente que cuando toquen algún tema o vean algún tema que les guste y les apasione. Yo he pasado de 0 a 100, ¿eh? Yo ahora mismo, por eso me gusta tu podcast, porque me gusta descubrir libros nuevos y ahora mismo creo que tengo una adicción a leer porque es que me encanta. Es una manera de evadirme, es una manera de estar en flow, de aprender y de relacionar todo y al final cerramos el círculo, ¿no? Y de poder compartir lo que leo y aprendo. Muy buen mensaje final. Yo también lo digo, que si no leías o si piensas que no eres lector, cambia ese chip. Mucha Mm, gente le ha ocurrido así. No, es que yo no leía de pequeño mm, o de chaval. Luego llega un punto, pum, que empiezas a mm, leer, todo el mundo puede mm, leer. Es solo encontrar un libro que te enganche, que te guste, que te motive y luego ya a partir de ahí, pues mira, mm. nada. Chao. Un abrazo. Hasta luego.